a todos, hoy les traigo un doble creepypasta de la verdadera historia de Spirit el corcel indomable y CatDog un experimento. Bueno, corre creepypasta. Es imposible que yo sepa si tú, que estás leyendo esto, has visto la película de Spirit el corcel indomable. Si no la has visto, aquí solo vas a conocer al animal ficticio más endemoniado del mundo de las caricaturas. Caso contrario, si la viste aquí te haré abrir los ojos y verás que aquel caballo tan noble es ilusorio. Desde que Spirit era un potranco, le daba problemas tanto a su madre como a su manada, y eso era más que por solo una razón. La desgraciada cría no dejaba dormir a los demás con sus relinchos, pateaba a los que eran menores que él y llegó a relincharle en el oído a un potro recién nacido y le pateó en su panza, sacaba a las crías de los perrillos de las praderas y los pisoteaba hasta matarlos, golpeaba a sus compañeros en todas partes y ellos llegaban con sus madres todos golpeados y llorando. El potro era simplemente el mal en forma de caballo. Y si de pequeño era totalmente imposible vivir con él, ahora imagínate cómo sería vivir con él de adulto y siendo el líder de la manada, pues sería un infierno, ¿no? Hacía lo mismo, excepto que ahora mataba mamíferos más grandes como pumas, otros caballos, venados, osesnos, y también otros animales como lagartijas, polluelos de águila, etc. Y llegaba con su manada todo lleno de sangre, para colmo maltrataba a su madre y a las crías. Por ejemplo, aquella vez que él vio a lo lejos a una potrada jugando y como a él le disgustaba verlos tan felices los empezó a perseguir hasta que la madre de dos de ellos le retó y eso empeoró las cosas. A lo lejos el caballo levantó de repente las orejas, sacudió las crines, lanzó un relincho y se disparó al galope hacia la yegua y al impactar, el golpe la mató al instante. En su momento de ira alcanzó a ver una extraña luz a lo lejos, vio a su manada que aún tenían miedo y se fue hacia la luz. Al llegar notó a unas 6 criaturas que según se estaban durmiendo y empezó a husmear entre sus cosas hasta que uno de ellos se había despertado y alertó a los demás. Lo persiguieron por un camión hasta que lo atraparon y lo llevaron hasta un corral, lo cual tardó un día debido a los forcejeos del caballo. En este corral había más de esas criaturas que Spirit no llegaba a reconocer. Estas intentaron subirse a él, pero estos intentos fueron en vano ya que él los mataba a todos dándoles pisotones. Pero había un soldado norteamericano, como se conocían, en particular que resistió un poco más que los demás, que casi parecía que ya lo había domado, hasta que el enfurecido caballo dio un gran salto que por fin hizo que hombre saliera volando fuera del corral. Este, que ya se había hartado de tantas muertes, recogió un arma, tiró del gatillo y mató al animal. O eso creyó, porque de repente el cuadrúpedo se levantó del suelo y mató a todos ahí presentes hasta por fin alcanzar la libertad. Cuando llegó a su pradera donde todos lo esperaban, él había llegado con el disparo de la bala en la cabeza, casi sin melena y con medio cuerpo arañado como si le hubiera atacado un grupo de pumas. Los otros caballos, al verlo tan débil, no se compadecieron de él y lo atacaron haciendo que cayera al suelo y finalmente le pisotearon la cabeza, lo cual obviamente lo mató al instante. Todos los potros jugaban felices con los órganos internos del jamelgo muerto. Esta es la historia de un caballo que terminó siendo simplemente la cena. En la Unión Rusa Soviética Socialista, en los años 40 se hacían experimentos biológicos de metabolismo con cabezas de perro, de gato, caballos, etc. También se implementaban anestésicos a animales para que se tuviera la certeza de que era médicamente seguro. También tenían planeado conseguir un trasplante exitoso entre dos especies diferentes, pero para aquel entonces, ya era bien sabido que era insustentable, pero como ya habían tenido a un perro semivivo dijeron ¿por qué no? Y resultó que un científico sueco tenía la respuesta. Este hombre había sido exiliado de su país por experimentar cruelmente con animales y humanos y fue aceptado por los soviéticos en su nación, gracias a los avances que este había logrado. Utilizando soluciones salicílidas, que contienen la misma densidad y presión osmótica de la sangre y aislando glóbulos rojos de ambos especímenes se podría crear una suspensión que podía servir de sangre sustituta para ambos cuerpos. También por medio de sondas internas conectadas al tubo grueso digestivo de ambas especies se podía extraer los residuos de las muestras. Pero para comprobar esto se necesitaba experimentar según la bitácora del científico sueco, del cual no sé el nombre, pero no querían arriesgarse a que los vieran adquiriendo más especímenes ya que temían que espías internacionales los descubrieran, así que fraguaron un plan un tanto cruel. Uno de los hombres que trabajaban con él, le mostró un día a su hija de 10 años las instalaciones del lugar, omitiendo a los lugares que podrían ser choqueantes para la niña o de vital importancia para la nación.
También se encontraba el hijo del conserje, el cual tenía aproximadamente unos 12 o 13 años, que se la pasaba jugando en las bodegas secretamente con un gato callejero. La niña tenía un perro que su madre le había regalado para su cumpleaños, y era, para aquel entonces, todavía un cachorro. El asistente subió a la niña al coche y le insinuó que podría hacer que dejaran entrar a su mascota. Ella encantada aceptó, y cuando la llevaba de recorrido, misteriosamente la cuerda del collar del perro se soltó y corrió como si algo lo llamara. El hombre encerró a su hija en una de las oficinas y se retiró. Otro hombre entró a la bodega y tomó al gato en presencia del niño, el cual se quedó atónito ante la acción del hombre, que al salir trancó la puerta. El niño empezó a llamar a su padre, el cual no respondía. Así que el niño buscó una de las salidas internas y empezó a buscar a su padre para irse del lugar. En eso escuchó a la niña y le abrió la puerta para dejarla salir. Llegaron hasta uno de los laboratorios más grandes del edificio y se escondieron detrás de unos contenedores de aluminio grandes a los que estaba conectada la sonda. El macabro procedimiento comenzó y el muchacho cubrió los ojos de la niña con ambas manos y sin pensar mucho, se le escapaba el aire y soltaba una o dos blasfemias. Según la bitácora, describía el proceso de la siguiente manera: hemos cortado a ambos especímenes por la mitad teniendo cuidado de no dañar los órganos internos, también tuvimos cuidado de no dañar la estructura ósea, se retuercen, aún están medio vivos, se nota que sufren, pobres, casi me dan pena. Ahora procedemos a unir ambas partes superiores del espécimen conectando las espinas dorsales, eran compatibles, vaya sorpresa. Esto fue debido al ácido úrico que implanté en sus organismos. Una vez conectada la espina dorsal ya puedo proceder a colocar las sondas. Oh Dios mío, respiran. Al chico que presenciaba lo ocurrido le temblaban las manos, no pudo evitar llorar y comenzó y se tiró al suelo, ya no aguantaba lo que estaba viendo, pero al levantar un poco la cabeza, pudo divisar cuál era el contenido de los cilindros de aluminio. Retiró las manos de los ojos de la niña y presenció quizá la parte más espeluznante del proceso. Había un hombre, conectado a las sondas, al parecer era el padre del muchacho y solo ellos podían verlo, los otros científicos lo ignoraban, ya que estaba oculto en los cilindros de aluminio y había una ventana donde se podía ver el rostro del hombre. El cadoc comenzó a moverse y el científico sueco lo nombró en gritos Sobaka Koshka. La mirada del Sobaka Koshka era perdida, como si tuviera uso de la razón, como que ambas cabezas alguna vez fueron parte de un ser humano, y ambas al mismo tiempo dijeron duele, te duele. Nadie lo podía creer. El Sobaka Koshka hablaba. Pero uno de los científicos le gritó lleno de ira: maldito, esto no es lo que quería, era un buen hombre. Así que el científico sueco sacó un arma y le disparó en la frente diciendo: este es mi mayor logro, he hecho lo que Darwin dijo imposible, he desafiado a las leyes de la naturaleza, podré crear ese ser perfecto y nadie me lo arruinará. Todos callaron, y el muchacho tomó una barra de un metal pesada, mientras la pequeña empezó a gritar del horror que presenciaba. Corrió hacia donde estaba su padre y rompió el cristal. Cadoc reaccionó de forma extraña, empezaron a gruñir las dos cabezas, y su mirada delataba odio y gritaron: no Iván, no. Y empezó a correr de manera torpe hacia el muchacho, saltó a su cara y lo tumbó, lo despellejó y se comiendo de sus vísceras. El padre del chico comenzó a gritar de dolor, y el Sobaka Koshka decía: no Iván. ¿Qué te hemos hecho? Empezó a retorcerse y a chillar mientras el hombre se arrancaba las ondas del cerebro dejando salir cantidades enormes de sangre. Sobaka Koshka empezó a retorcerse, agonizar y chillar de manera que parecía que hablaba por su propia cuenta, y la mirada se le tornó moribunda y los nervios colapsaron de manera que sonreía y se retorcía y expulsaba la suspensión color rojo oscuro por ambas bocas. Mientras el sueco se sacaba el arma y empezó a disparar a todos los presentes por la ira que contenía. Por accidente disparó hacia unos tubos que contienen alcohol isobutílico y se empezaba a expandir por todo el laboratorio. El padre de la niña le dijo que tomara el libro verde de la mesa y que corriera lo más lejos posible. Mientras detenía al sueco, el conserje sostenía a su hijo despellejado de la cara y con la poca cantidad de sangre que le quedaba le dijo: no importa, nos iremos juntos. La niña corrió y se salvó, no así los demás que murieron incinerados y solo sobrevivió el libro y la niña, la cual fue encontrada y catalogada como una sobreviviente. Y cuando la niña le contó la verdad a las autoridades, estos encubrieron el experimento y la obligaron a ir a una clínica de salud mental. La madre, para evitar esto, se la llevó a Estados Unidos, donde años más tarde conoció a Peter Annan mientras hacía investigaciones para una caricatura. Ella le enseñó el libro y él se rió y lo tomó como una broma de mal gusto.
La mujer al llegar a Estados Unidos se cambió el nombre a Sofía Blatch y a su hija la llamó Elizabeth Blatch. Elizabeth murió el 27 de octubre de 1998. Años más tarde Peter Annan produce una caricatura llamada Kadok Sobaka Koshka donde el personaje principal son dos hermanos siameses, un perro y un gato que están unidos de la misma forma que el experimento. La producción fue de 65 episodios. ¿Realidad o ficción? Tú decides.